Muy bien, sean todos bienvenidos. Estamos en Tony. ¿Cómo has estado? Muy bien, Muy bien, qué bienvenidos a bueno. todos. Estamos aquí en otra parte más sobre el Espíritu Santo para poderlo entender un poco más, ya que lo hemos estado desmechando, desmenuzando. Cantidad de citas de la hermana White Ujú. y también de la misma Biblia donde nos está hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y algunos también de algunos de los pioneros. Pero aún así quedan cosas en el tintero todavía y esta parte, el hermano Tony nos tiene ahí unas citas muy impactantes y vamos a ver. Pero antes de empezar todo esto, ¿qué les parece si hacemos una oración? Hay que empezar con el pie derecho. ¿Qué les parece? Ok, Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos estar otra vez aquí juntos. Permite que el Espíritu Santo dirige el hermano Tony en este tema que nos tiene para poder entender un poquito más sobre cómo trabaja en cada uno de nosotros el Espíritu Santo y realmente qué es, Señor. Ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo a permitir que esté dentro de nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. amén. Sí, gracias, Rolando. Hoy continuamos con el estudio del Espíritu Santo. En el episodio anterior comenzamos a entender y a estudiar el Espíritu Santo, la confusión que hay al momento de conceptualizar el Espíritu Santo. Inclusive estuvimos estudiando unas citas de Jaime White, de Ujú, Waggoner, cómo ellos conceptualizaban también y la idea clara que tenían sobre el ujú. Espíritu Santo. Me acuerdo, me Eh, acuerdo. Quiero mandarle un saludo también a Paulina, que la tenemos ahí como en incógnito porque tiene gripe. Así que sí, creo que nos va a Pues, intervenir si nos equivocamos, pero está ahí como nos está supervisando. Así que, pues aquí, Saludos, saludos. Paulina, mucho gusto, sé que estás ahí y gracias por estarnos acompañando también. Amén. Y Rolando, ¿recuerdas que en el episodio anterior nos quedamos comentando acerca de los credos? Los ujú, pioneros no estaban de acuerdo a tener un credo específico sobre la denominación adventista que no maneja credos, porque ujú, esto limita, decía Jaime White, a un crecimiento de la luz de la verdad y también limita esa, esa acción del Espíritu Santo que es que va revelando nuevas verdades, o si hubo un error, como ya es un credo, no se puede corregir. Esa es ujú, la metodología que ha tenido el papado. Muchas también denominaciones la adoptaron. Y ujú, estuvimos viendo en el episodio anterior una cita de Elena White, en la cual ella, en una visión que está en primeros escritos, aquí ujú, en la presentación, ponemos la cita, ella tiene la visión del trono, ve al ujú, Padre, al Hijo, y en el credo de la iglesia donde ella había pertenecido, que era la iglesia metodista, ujú, dice que hay un solo Dios vivo, verdadero, sin cuerpo ni partes. O sea, es una idea distorsionada de un Dios amorfo, ujú, o sea, un Dios que si no tiene cuerpos ni partes, ¿qué es? ujú, Pero eso lo dice el credo de la iglesia metodista. Elena White fue metodista y por eso en esa visión ella le pregunta a Jesús si el ujú, Padre tiene su misma forma, ujú, porque él ya había adoptado la forma humana. Y ujú, nos decía acá eh, que Jesús le había dicho que sí, pero que ella no podía verlo, porque si miraba al Padre dejaría de existir. Casi lo mismo que Moisés cuando le pide a Dios ver su rostro y le dice, no me puedes ver porque si me ves vas a morir, así que voy a mostrar la gloria, te voy a esconder en una hendidura de una roca. Todo esto es simbólico, hasta esa roca, ¿verdad? Jesús, por medio de él podemos ver al Padre. Es hermoso esto, pero vamos a seguir hablando de este tema del Espíritu Santo. Entonces vemos que tanto los pioneros, tanto muchas personas dentro del adventismo, los padres del adventismo, podemos decir, los pioneros, los fundadores, no estuvieron de acuerdo sobre los credos y la iglesia de nosotros, la iglesia adventista, no manejamos ningún credo. ujú. Sí, sí, esa fue la parte que nos identificó y
Y realmente fue revolucionario en su tiempo, Tony, porque ninguna iglesia en su tiempo había hecho esto, porque todos hacían su credo. A pesar de que ya estaban fuera de lo que era la iglesia católica, los diferentes grupos protestantes empezaban a hacer cada quien su propio credo. Sí. Bueno, ese término revolucionario en los 80 nos hubieran perseguido las fuerzas gubernamentales de algún país porque todo lo que olía a revolución en esa época era en contra del gobierno. Pero Exacto. veamos que el Señor va mostrando una nueva luz a este pueblo que es un remanente del remanente, vienen de un chasco terrible. Mm, Y el Señor, mira, es una cantidad extremadamente mínima de 50.000 personas que formaban el movimiento milerita, solo mm, quedaron 50. mm, ¿Te imaginas el porcentaje? Y a estos que quedaron creyendo fervientemente en la escritura, el Señor empieza, mediante el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía, a darles luz, luz. Y vemos acá que ellos tienen este concepto o esta luz. Nosotros no nos regimos por ningún credo y nuestro credo solo es la Biblia y la única Biblia, nada más, sola mm, escritura. Entonces, volviendo al Espíritu Santo, ¿en el nombre de quién nos bautizamos? Si el Espíritu Santo fuera nada más una fuerza, una energía, no debiera tener nombre o bautizarse en el nombre de alguien. O sea, mm, veamos lo que nos dice la Biblia. Mira lo que dice acá. Jesús les dice, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos mm. en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Al igual que aquellos que guardan el domingo e ignoran los textos bíblicos claros sobre el verdadero sábado, las Ujú, personas que niegan la personalidad del Espíritu Santo ignoran o minimizan por completo este texto. Inclusive creo que la vez pasada me comentaste, Rolando, que muchas ujú. personas llegan a decir que esta parte no está en el original, algo así creo que me Sí, comentaste. sí, porque ¿Cómo es? no utilizan el texto receptus, porque eso está en el texto receptus, pero en el código Mm, sinaítico y que se han encontrado que es más antiguo todavía que el texto receptus, pues lo ujú, toman ellos por válido porque sea antiguo, pero muchas veces no porque quiera ser antiguo quiere hacer que sea correcto. Por eso que sí, están los movimientos gnósticos, ujú, correcto. pero, pero dentro del texto receptus está. Ujú, ujú. Sí, yo creo que al final es como como excusa para denegar este texto, Ujú, pero en realidad no solo este texto existe en la escritura apoyando esta idea, existen otras. Sigamos ujú, más adelante. Este texto, cuando lo leemos de esta manera, coloca al Espíritu Santo de forma clara, enfática, ujú, inequívoca, siempre al mismo nivel del Padre y el Hijo. ujú, No importa, como te decía, que esta fórmula aparezca en otros lugares de diferentes maneras. ujú, Lo importante aquí es que aparece y es que Jesús la pronunció. Podemos buscar mil ujú, excusas o rebuscarnos de la manera de cómo negar esto, pero ahí está en la Biblia. Y hay ujú, miles, miles y millones de copias de la Biblia que dicen lo mismo. ujú, ¿Sí? Luego, quienes niegan la personalidad del Espíritu Santo se excusan diciendo que dado que ninguno de los apóstoles bautizó con esta frase exacta, ajá, esto de alguna manera niega la personalidad del Espíritu Santo. ujú, Esto parece ser lógicamente coherente. De esta manera, si ellos piensan de esa manera, también debieran negar la personalidad del Padre. ujú, Y de hecho, hay personas que llegan a creer que solo es, los Cristos solo creo que llegan a esa conclusión. Esa es otra manera bastante confusa de entender, porque dicen que Jesús tiene tres facetas parecidas a las trinidades, aquellas que tenían tres caras, ujú, y que ujú. tiene una cara en una fase de su ministerio, luego otra, y asume otra. Es como una posición camaleónica al final. Aquí hay una parte, Tony, porque Ujú, ellos utilizan, obviamente eso no lo toman en cuenta, pero sí de este mismo texto receptus, ujú, donde en el libro de Hechos, donde creo que es en el Hechos 18 o 19 por ahí, donde llega a Corintios y les preguntan en qué habían sido ujú, bautizados. ujú, ujú, Y obviamente dicen que en el de Juan el Bautista, ¿verdad? Y les habla él realmente les dice todo, que tienen que ser bautizados ahora en el nombre de Jesús.
y Exacto. son bautizados en el nombre de Jesús, nada más dice, ¿verdad? Y dice que les llegó el Espíritu Santo. Ujú, Pero mi pregunta es esto para ellos, si esto ellos lo toman esto literal, entonces si dices que Jesús no es Dios o es un Dios chiquito, ujú, ¿cómo es posible que puedas, que el que tiene todo el poder es el Padre? ujú. ¿Por qué aceptas bautizarte por él y no no por Dios? Aunque digas que sin él no puedes llegar, pero después de que si no por jerarquías, tendrías que aceptar nada más el de Dios, ni siquiera el de Jesús. Ujú. Entonces, estos argumentos o estas incongruencias, ¿te recuerdas en el episodio anterior que hablábamos cómo no estudiar al Espíritu Santo? Y una de las causas o de los motivos por el cual no estudiar al Espíritu Santo de esa manera era tratando de entender una doctrina torcida del catolicismo, originada por el catolicismo, porque eso es Uh -huh, confusión, eso uh es -huh. Babilonia, eso no tiene ni cabeza ni cola. Ajá. Había que estudiar desde cero y dejar que la Biblia nos explicara qué es lo Uh que -huh, quiere decir. Y estos puntos que estamos tocando es un claro ejemplo de errores que se pueden cometer al interpretar la Biblia como una reacción a la doctrina católica en lugar de dejar que la Biblia permanezca tal como es. uh -huh. Y te has dado cuenta, Rolando, que muchas personas que aducen o discuten sus posiciones, llegan a un momento dado que abandonan por completo la Biblia Ajá. y empiezan a buscar fuentes foráneas, Uh -huh. inclusive fuera del espíritu de profecía, Ajá. o cuando usan el espíritu de profecía solo lo que me conviene también. La otra Sí, sí. parte que no me conviene, no, a eso no lo toco. Sí, inclusive llegan a utilizar que los cátaros, los habitas que eran, especialmente los cátaros, dicen que ellos eran antitrinitarios, que ellos no querían Ujú. una trinidad, que no sé qué tanto. Pero la realidad es de cómo pueden fundamentarlo si no hay ningún documento, si quedan o sea, los barrieron completamente, no quedó, Nada. ahora sí como dicen en México, ni los perros, no dejaron nada, Ujú. simplemente dejaron, lo único que quedaron fueron paredes de los castillos donde ellos vivían, Sí. no quedó ningún documento histórico, así es que realmente no se sabe si realmente ellos, en qué era lo que realmente creían, lo que sí se sabe es de que sí guardaban el sábado, pero de ahí en más, realmente su teología no se tiene nada, inclusive, y ellos lo utilizan como estandarte. Ujú. De hecho, se les acusa de que eran místicos, Uh -huh. que eran ocultistas, Cultistas. Uh -huh. que tenían ritos paganos. Eso es lo que escribe Roma, los que los destruyeron. Ajá. Creo que Elena White en el conflicto de los siglos nos hace mención sobre ellos, Uh -huh. pero si Roma los destruyó, no crean que fue porque eran fanáticos de Roma, sino que ellos tenían la Biblia también. Uh -huh. El problema era tener la Biblia y tener la verdad. Ahora, sigamos hablando de esto del Espíritu Santo. ¿Se menciona el Espíritu Santo en conexión con el bautismo? Claro que sí. Uh -huh. Mateo 3:11, mira lo que dice Mateo 3:11. Esto es, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este era el bautismo de Juan. Uh Pero -huh. el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Uh -huh. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Igualmente, como dijimos en el texto anterior, de Uh la -huh. misma manera como los que observan el domingo ignoran los textos claros a negar el verdadero día de reposo, Uh quienes -huh. niegan la personalidad del Espíritu Santo en este texto lo ignoran o lo minimizan o también lo hacen a un lado. Simplemente no lo leen porque no conviene leerlo, porque no está de acuerdo a lo que yo quiero que la Biblia diga. Uh No -huh. dejamos que la Biblia hable por sí sola. Y vemos también de la misma manera que este texto coloca al Espíritu Santo de la misma forma clara, concisa y enfática en el centro del bautismo, con un rol especial en el bautismo. Uh Y -huh. esto respalda lo que leímos en la cita anterior, Mateo 28:19, que nos habla Uh del -huh. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Estamos claros? Ahora, el Padre y el Espíritu Santo se menciona en conexión con el bautismo. Veamos esta cita, Uh -huh. Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, sigue
este mismo evento del bautismo de Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Ujú. y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay un detalle bien importante aquí en este evento, Rolando. Muchas personas no escucharon nada. Ajá. Otras solo escucharon algo así como un trueno, pero otros entendieron este enunciado y Jesús mismo entiende Ujú. esto que dice Jesús. Entonces aquí hay una conexión bien clara que al Ujú. recibir el bautismo, aquí se recibe el Espíritu de Dios. Y mira lo que nos dice Elena White aquí en Testimonios para la Iglesia. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquellos que reciben a Cristo por la fe viva son bautizados. ¿Qué nos está diciendo aquí Elena White? Que el bautismo es bajo estos tres nombres y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Este es Testimonios para la Iglesia, esto es la página 63. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por lo tanto somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos lo que la Biblia nos dice, Ujú. el Espíritu de profecía lo está reafirmando. Ujú. No tenemos aquí donde o causa para irnos para otra manera, para otro lado, a tratar de entender esto o desechar tan siquiera un nombre. Ujú. Sí, no deja, nos deja bien claro realmente que es ese espíritu de Dios, que realmente no es ni una energía, Ujú, sino que sí es realmente alguien que es parte del trío celestial. No es una sí. energía que salió en forma de paloma, que venía del Padre, que se Ujú, le dio un poder que le haya dado al Hijo para que pudiera, ujú, una energía, ¿no? Obviamente sí. él siendo parte de la divinidad, él ya tenía un poder. No necesitaba hacer nada de eso, simplemente era el bautismo. Sí, y el nivel que pone acá Elena White al Ujú. Padre, al Hijo y al Espíritu Ujú. Santo, ninguno sobre otro, y al Espíritu Ajá. Santo no lo ponen como esa fuerza que hace bailar o hablar en lenguas o hablar o, o- o- o caer revolcado en el suelo. Eh, O ser como niño, porque hay los que también se hacen como niños. sí, Jesús aquí recibe en plenitud el Espíritu Santo Ujú. y no tiene ninguna manifestación de esta energía. A otros les da hasta la risa santa. Aquí Ujú. no vemos a Jesús que viene riéndose saliendo del río, muerto en risa. El Espíritu Santo es otra cosa santa, es Dios mismo. Ujú. Y sigamos más adelante. Miren, hay personas que dicen que Jesús, o alegan Ujú. que el Espíritu Santo es la naturaleza divina dividida de Jesús. O sea, que es como que Jesús se dividió en dos partes Ujú. y Jesús es también el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, si estas personas discuten esto o tienen esa posición, estos son los unicitarios, tendrían Ujú. que admitir que Jesús se bautizó a sí mismo. O sea, él Ujú. mismo no hubiera necesitado ni a Juan tan siquiera. Él solo Ujú. mismo se hubiera sumergido y se hubiera bautizado. Pero veamos qué nos dice acá esto. Juan 1:33. Mira lo que dice Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel, cuando está hablando Juan de aquel, ¿a quién cree que se refiere? El Es Espíritu revelación Santo. del Espíritu Santo. Ujú. Aquel me dijo, o sea, no es que me hizo sentir, hay una energía, y yo tuve aquella impresión en mi pecho. No, le dijo, sobre Ujú. quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Ujú. Mira qué interesante esta cita. La Biblia no dice que Jesús sea el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Ujú. O sea, no, estas personas que están diciendo que el Espíritu y Jesús es como un mismo ser que se Ujú. divide en diferentes facetas, la Biblia Ujú. nos está refutando esto acá. Ujú. Una vez más, quienes niegan la plena independencia de la persona del Espíritu Santo determinan
terminan enseñando una forma modificada de trinitarismo que es originado en Roma. Ujú, O sea, tratando de contrarrestar esta doctrina pagana de la Trinidad romana, ujú. caen en otro error parecido al de Roma. De hecho, ese es el propósito de esa doctrina. ¿Mm? Sí, ya nos podemos imaginar quiénes son los que están detrás de todo esto, ¿no? Sí, Divide y vencerás. correcto, correcto. Ese es el propósito. Al final, la confusión es tan grande que es más fácil no creer en Dios y volverte Ujú. ateo. Sí. Ese es el propósito de esto. Mira lo que decía aquel libro que leímos la vez pasada de Mi Fe Católica. Esto es lo que dice este libro. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay tres personas divinas, el Padre, Ujú, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira lo que dice, al hablar de las personas en Dios, no usamos ujú, el término exactamente igual que cuando hablamos de personas. Lo usamos simplemente por falta de una palabra para expresar lo que queremos decir. Esto es confusión. Al final, ¿qué es entonces? Es más fácil no creer. Oh, sí, sí, ahí está. Dejémoslo así, no lo entendemos. O sea, esto es una forma modificada del trinitarismo. Esta idea de ujú, que Jesús comparte la misma naturaleza o que es el mismo individuo que el Espíritu Santo. Esto es mi fe católica. Miren los discípulos, aquí hay más obra del Espíritu Santo porque estamos viendo todas estas citas para entender lo que el Espíritu Santo hace y cómo actúa, que no actúa como ujú. una fuerza, Ajá. actúa como un impulso, sino que es una personalidad, es un individuo de la deidad. Dice, el poder de quién recibieron los discípulos para testificar de Jesús. Hechos Ujú, 1:8. Miren lo que dicen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder tenía un propósito que era testificar. ujú, Y miren lo que nos sigue diciendo el 2:1-4 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una cita ujú, controversial porque la han usado mucho los pentecostales, los carismáticos, ujú, y inclusive muchos adventistas que no tienen tan definida esta posición, ujú, logran creer que este poder, el Espíritu Santo, se enfocan más en el poder, en estas manifestaciones de poder y no en realidad lo que es en sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es este poder, esta es una manifestación más para que el Espíritu Santo haga a los discípulos de Jesús llegar a un propósito. Y el propósito ujú. en este momento, ¿cuál era? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque no lo aceptaban. Ellos les costaba entender a Jesús para Ujú, perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que sin el bautismo no podemos recibir este don del Espíritu Santo. Entonces, ujú. los discípulos recibieron aquí el poder del Espíritu Santo. Nadie Ajá. puede predicar de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. Y si Ujú. alguien lo está haciendo, es otro Jesús, Uy, uy, uy. ¿verdad? Es otro Exacto. Jesús. Es diferente al Jesús que encontramos en la Biblia. Ajá. Ese que se hace pasar por Jesús. E inclusive aparecen Biblias, no, no serían Biblias, escritos sagrados, que Ujú, reemplazan la Biblia como el libro del Mormón, ujú, porque se le apareció a alguien en forma de Jesús o un ángel y le dijo, tengo otro evangelio, aparte ujú, de este que predicaron los apóstoles. ujú. Ahora veamos de qué manera se refiere Jesús al Espíritu Santo. No sé si tenías un comentario, Rolando. No, 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 lo dejaste bien claro. Ok, está Lo bien, dejaste ¿verdad? bien claro en esta parte. No, no, no hay nada que aclarar, sino que a veces el silencio dice más que mil palabras. Sí. Mira lo que dice Jesús, Juan 14:16. Cómo cada vez que Jesús hablaba del Espíritu Santo, él habla de una manera muy curiosa
tal vez no curiosa, sino que al punto y directo, no habla con doble estándar como habla el romanismo católico o como en nuestras culturas muchas personas dicen una cosa tratando de decir otra. Yo recuerdo que Se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan. esa es la cultura que el catolicismo mismo se encargó de insertar en las Ajá. costumbres de las personas. O Ujú, cuando una persona va a comprar algo al mercado y lo ve muy caro y le dice al vendedor, ya regreso más tarde, y nunca regresó. O sea, ese doble estándar no lo tiene Jesús ni la Biblia. Y veamos lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya me imagino a los discípulos, un consolador. ujú. ¿Qué es eso? Y les dice para que esté con vosotros para siempre. O sea que va a Ujú, ser compañía. Aquí no está hablando Jesús de una fuercecita ahí, ahí va a estar un espiritito ahí, un poco. Ustedes lo van a sentir, pero no van a saber qué es, pero los va a hacer reír o llorar o cantar. ujú. Jesús le está diciendo claramente otro consolador para que esté con vosotros, no Ajá. solo cuando hacen una reunión ahí de apoyo espiritual o en la iglesia, va a estar Ujú, siempre, en todo momento. Sigue diciendo Jesús en el versículo 26 del mismo capítulo 14, más el consolador, aquí ya les dice quién es, el ujú, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él ujú, os enseñará. O sea que una de las cosas es enseñar todas las cosas y ujú, aparte de eso, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué implica esto? Que si usted estudia la Biblia y va en la calle y se acuerda de lo que la Biblia dice referente a Jesús, es el Espíritu Santo que está ujú. trabajando en tu cerebro. Sí. Sí, Paulina. Tony, Rolando, mira, yo nada más quería hacer un comentario aquí en esta parte de Juan 14:16. Ahí el mismo Jesús dice que os dará otro consolador, o sea, Mm, significa que son dos, o sea, tanto mm, Jesús era el consolador de los discípulos antes de que él subiera al cielo, y Ujú, él les ujú, está mencionando que les va a dar otro, es decir, ahí se entiende que no es el mismo. ujú. Y Es un en ujú, Juan, sí, entonces luego él dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, recordemos que Cristo sube al cielo como ser humano. Hay ujú, una cita de la hermana White que menciona que por su humanidad él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. ujú, Cuando sube al cielo, por eso viene el Espíritu Santo, que es la otra persona de la divinidad, ujú, pero no con ese cuerpo humano, el cual iba a poder hacer la función que Cristo aquí en la tierra no podía hacer. Entonces, aquí se sobreentiende claramente que no es el mismo Jesús, sino que es otra persona ujú, que viene a ujú, sustituirlo a él. Porque él va a hacer otro trabajo en el cielo, mientras este consolador que viene a la tierra es en el que este momento va a dirigir a toda la ujú, hueste angélica que fue la ujú, que descendió en el derramamiento del Pentecostés, y que esas lenguas de fuego, todo eso se refiere a los ángeles que hacen que los discípulos hablen en otros idiomas. A eso se refiere esa parte. Sí, y es bien interesante este punto que has tocado, Paulina, porque si te fijas en el versículo 26, cuando Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo continúa haciendo la obra que Jesús había iniciado en sus discípulos, enseñarles todas las cosas y ujú, recordarles también todas las cosas que Él les había dicho, Jesús, a los discípulos. Y a veces nosotros miren, nosotros a veces por ignorancia decimos, ya aprendí lo que la Biblia me quiere decir o ya me acordé lo que la Biblia dice. Esa es obra del Espíritu Santo que te está enseñando y te está recordando. Pero a veces no le damos el crédito al Espíritu Santo. Quizás hay que pedir perdón por esto, porque todo, absolutamente todo, hasta la obra de llegar a Jesús por medio del arrepentimiento, pedir perdón, el bautismo, todo absolutamente es obra del Espíritu Santo.
Pero Ujú, el punto aquí es que Jesús está hablando del Espíritu Santo como otro individuo. Si en este momento yo los estoy consolando a ustedes, yo les voy a mandar a otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Veamos otra cita. Dice acá, 15:26 de Juan. Pero cuando venga el consolador, se sigue refiriendo a este individuo, ujú, a quien yo os enviaré del Padre. O sea que él tenía que ir donde el Padre y enviar a este consolador el Espíritu de verdad. O sea que cuando te habla de un espíritu de verdad, ¿qué significa? Que van a haber muchos espíritus de error que van a querer suplantar este espíritu de verdad. Porque este es de verdad porque procede del Padre ujú. y él dará testimonio acerca de mí. El punto es que Jesús está hablando de otro individuo. El 16:7 de Juan, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto es lo que nos decía Paulina, por la Ujú. naturaleza humana que Jesús conserva después de su resurrección, no tiene ese don de la omnipresencia, pero el Espíritu Santo lo tiene. Entonces, por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Ajá, Consolador no vendría a vosotros. ujú. Mas si me fuere, os lo enviaré. Paulina. Sí, Tony, aquí por ejemplo en Juan 15:26, me gustaría que si pudieras ahondar un poquito más, porque aquí es en donde también veo que las personas que no creen en que el Espíritu Santo sea otra persona, valga la redundancia de la divinidad, lo toman de este versículo cuando dice el cual procede del Padre. Por eso Ujú, ellos mencionan, y Rolando, no me dejarás mentir, que ellos aplican a esta cita que es el espíritu del Padre. O sea, Ajá, así como ujú, Cristo tiene su espíritu, el Padre también tiene su espíritu. De tal manera que entonces estaríamos hablando de cuatro, no de dos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías tú esta parte que dice el cual procede del Padre? sí, esta parte como dice la hermana Paulina, sí te pone como el consolador, sino que viene del Padre, pero ujú, hay que decir realmente qué es lo que viene del Padre, sino que, o sea, puede ser de que alguien esté en un lugar y el Padre lo envía, ¿verdad? ujú, Entonces muchas veces también te dicen que es un ángel, pero realmente es otra persona, porque dice enviaré, ¿verdad? No está diciendo que es como la energía o necesariamente tiene que ser energía. Yo es lo que los pongo ahí en esta parte, yo les digo, no puede ser una energía. Dice que enviaré, ahí está, parece que te está diciendo que va a enviar con una persona. No es de que de una realmente una energía. Le dije, ponte a ver esta parte y ponte a ver la raíz en hebreo, perdón, en griego, realmente que es, que realmente es de que está enviando de mandar a alguien, ¿verdad? Y ahí es donde muchos dicen, no, pues entonces el Espíritu Santo no es parte de la divinidad, sino es un ángel. Pero realmente si vas siguiendo los contextos de las citas, te das cuenta de la cita bíblica, donde te realmente está hablando unos tres. Le digo, bueno, entonces ¿cómo lo pones con consonancia donde dice que son tres? ujú. Mira, si tomamos, ya Paulina nos está levantando la manita, pero ya Paulina, si separamos y aislamos esta cita, como usualmente hacen las personas que discuten su posición al respecto del Espíritu Santo, sí, procede del Padre y sacamos una doctrina completa solo de ese pedacito. Sí, Tony, Rolando, solamente para hacer mi comentario con respecto a esta parte del cual procede del Padre. Bueno, de acuerdo con lo que dice la Biblia, sabemos que en el Antiguo Testamento Cristo era el que dirigía al pueblo de Israel junto con los ángeles, él era el comandante del ejército del cielo. En este contexto, él ya llega aquí a la tierra como ser humano y en el cielo se encuentra el Padre, se encuentra el Espíritu Santo. Por eso es que él, antes de ascender, dice que va a enviar al Espíritu Santo que procede del Padre. ¿Por qué? Porque él está junto al Padre en el cielo, que son, ellos son los que también forman parte de este plan de la salvación
Y ahora al Espíritu Santo le corresponde sustituir a Cristo como comandante del ejército del cielo aquí en la tierra. Ujú. Y Ujú, Él es el que hace la obra. A partir de que Cristo asciende, Él es el que empieza a hacer la obra con sus ángeles aquí en la tierra. Entonces, por eso es que se dice procede del Padre, porque viene del lugar ¿Y en dónde donde se está? encuentra el Ujú, Padre, ujú, al lado del Padre, no que Él sea, que forma interna, que Él sea un espíritu que sale del Padre. ujú. ujú. Sí, es como No dijéramos, tienen, es como si dijéramos el perro es ladrón. ¿Qué entenderías tú, Tony, por el perro es ladrón? que el dueño lo entrenó para robar. Bueno, simplemente fíjate lo que causa un acento. Un acento simplemente lo único que cambia es de que el Pedro es que el perro ladra mucho. Es muy fuerte. Sí, es Muy cuestiones cierto. del idioma. Pero el detalle aquí es que Jesús está tratando de decir que el consolador viene de Dios, del cielo. No está tratando de decir la personalidad, sino que el origen. Ujú, Por eso era necesario que Él se fuera, porque pareciera acá, nos da a entender que el Padre es el que maneja los tiempos, el timing. ¿Ok? ujú, Vino Jesús, te toca ir a ti. El Padre es como que está manejando los tiempos y las ujú. sazones. De hecho, él, en la Biblia encontramos que es Dios quien controla todo esto. Ok, Tony, el, Tony, ujú, te digo algo sobre esto, ujú, sobre la razón de lo que ha dicho la hermana Paulina, de que como Cristo ya era humano no podía estar en todos lados. ujú, Fíjate que hasta los mismos satanitas están de acuerdo con eso. Te voy a decir por qué. ujú, Porque muchos de los satanitas cuando hacen su culto a Satanás y lo tratan de invocar, tienen que esperar turno, porque ujú, Satanás no se puede presentar en diferentes lados, ujú, tiene que presentar nada más en un solo lado. Entonces ellos saben que él no es omnipresente. ujú, ujú. Entonces tienen que hacer fila para que se les aparezca Satanás o que se encarne en alguna persona. Fíjate que hoy que tocas este tema, si has leído un libro de Roger Murnau, Ujú. yo creo que Los paisanos. hace poco, creo que hace un par de años yo grabé un audiolibro Ajá. sobre esto de un viaje Desde natural. un viaje a lo sobrenatural, algo así creo que se Ujú, llama ese libro. ujú, Y dice que cuando hacían estas sesiones y había alguien que quería una información de algo, inclusive habla ahí de historicistas académicos de universidades, ujú, le pedían a los espíritus que les explicara un evento de la historia, llamaban a otro que había estado en el lugar y en el momento que viniera a explicar porque el que estaba acá no sabía. ujú, O sea, en ese mundo satánico ellos carecen de esa omnipresencia que ujú, solo la tiene el Espíritu Santo, ujú. porque Y es fíjate, Dios. si ellos lo saben, Sí, si ellos lo saben, imagínate nosotros. O sea, sí. ¿cómo, cómo es posible que no lo puedas entender? Sencillo, el diablo levanta una organización que rediseñe la escritura, cause confusión y al final termines creyendo en la evolución y al final ni en nada. Y es curioso que las personas que son ateas Ujú, creen en este mundo espiritual. Bien sí, curioso, bien curioso. Sigamos más adelante. Si tenemos a Jesús, ¿por qué necesitamos otro consolador? Es una buena pregunta. pregunta. Ajá. Miren lo que dijo Jesús, Juan 13, 33 y 36. Hijitos, este es un término muy tierno y a Juan le gusta este término en sus epístolas. Ujú, Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. O sea, hay un límite de tiempo en el ministerio terrenal de Jesús, que fue muy ujú. poco. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Me Mm, buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero esto es lo bonito y es la esperanza que tenemos nosotros. ujú, Más me seguirá después. ujú, O sea que ahí donde está el Padre, donde iba Jesús, no podemos estar nosotros.
Sigue diciendo Juan 14, 2, 3 y 12. Esta es la gran promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o como el término que utiliza Paulina, no me dejan mentir, dice Paulina, a Jesús está diciendo casi el equivalente. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ajá. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esta es la segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, o sea, vengo a llevármelos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el 13 dice, porque yo voy al Padre. Ujú, Por eso es que el Espíritu procede del Padre, porque Jesús llega al Padre ujú, y en ese momento comienza el ministerio ya terrenal del Espíritu Santo de esta manera, ujú. desde el Pentecostés, como hizo la acotación Paulina. Ya es Ajá. como quizás una nueva fase, lo podríamos entender, Rolando. Sí, una nueva fase es como cuando entran, está dentro de cuando están jugando básquetbol, cuando están jugando fútbol americano, o están jugando fútbol Una soccer. estrategia, Una ¿eh? estrategia, ajá. Ajá. Llega el tiempo del cambio, ¿verdad? Y que está en la banca, se mete y Está entre calentando, o sea está que el Espíritu calentando. Santo estaba calentando, digamos. Ajá, Llega Jesús y ¡pum! Entra al campo ajá. Es como para una forma redimirnos a de usted y verlo a de esta mí. forma, porque Miren, cambia la estrategia. sí, Hechos 1, 9, 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esta es la ascensión de Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Ujú, me imagino todos con un nudo en la garganta, ¿ah? ujú, Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esto es hermoso porque esto es con el corazón roto que se les dio el maestro, pero les ponen estos dos varones de vestiduras blancas. Yo ujú. quiero conocer quiénes eran estos. Los vamos a conocer. El 11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, es una pregunta que, así como con cariño, ¿verdad? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ujú, O sea que aquí estamos viendo que hay dos personas acá, el Padre, perdón, el Hijo y el Espíritu Santo, que son dos individuos distintos y que si uno estaba acá no podían estar los dos juntos en esta obra. El Hijo continúa su misión en el plan de ujú, la redención como un sacerdote en el santuario ujú, celestial, y aquí el Espíritu Santo empieza su obra también, ujú, pero era necesario que Jesús se fuera para que siguiera la siguiente fase de la estrategia en el ujú, plan eterno de la redención. Así lo entendemos, ¿sí? ujú. Muy Ok. claro. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo vemos. Ujú, Jesús lo podían ver, pero ¿dónde está? Miren lo que dice acá. Jesús les dijo claramente a sus discípulos que no estaría con ellos físicamente y que nosotros no podemos seguirlos porque Él iba al Padre. Él ujú, iba al cielo a preparar moradas, esa labor de la salvación que Él sigue haciendo. O sea, nosotros como humanos no podemos ir. Esto también ujú. lo podemos tomar como aquella doctrina que utilizan Rolando y Paulina de que cuando se muere alguien, dicen muchos pastores, y veo al hermano, su alma va viajando allá porque está en el vientre del Padre, o hay mucha En forma de una terminología paloma. en forma de una paloma. Jesús dice que no podemos estar donde Él está en este momento, aún con nuestra naturaleza pecaminosa. Por Ujú, eso necesitamos a otro consolador para que sea la presencia de Cristo con nosotros. ujú, Y más aún, Él mora dentro de nosotros, ujú. porque en la Biblia encontramos que somos templo y morada del Espíritu Santo, o sea que Él mora en cada uno de nosotros. Miren lo Sí, que es, ¿sí? date cuenta una cosa, Tony, que hay que aclarar, que se refiere más que nada al carácter, ¿eh? Ujú, 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 El sí. carácter que tenía Jesús, porque mucha gente es la presencia de Cristo. Ahí también Ujú, tenemos que entender de que, porque mucha gente de los que siguen la cuestión espiritual
de este mundo esotérico y todo esto, ahí dicen, mira, pues ahí se le metió el espíritu, ¿no? De Jesús. O sea, es lo que están buscando muchos, que se te mete el espíritu y vas a hacer cosas sorprendentes. Pero realmente es el carácter, Tony. Realmente es el carácter que él tuvo, esa presencia de su carácter en cada uno de nosotros, que es el que nos trata de inculcar el Consolador, el Espíritu Santo. Exacto, pero es la conceptualización falsa del Espíritu Santo. Lo consideran como un teléfono celular. Cuando no tiene carga de batería hay que enchufarlo. Y cuando está al 100, está trabajando todos los apps rápido. Continuará en el próximo episodio.